Ahora, como investigador, por supuesto, una de mis grandes preocupaciones, como la de todos los investigadores, es cómo comunicar efectivamente los resultados de las investigaciones. Que no sea que simplemente nosotros hacemos investigaciones y se nos quedan en un artículo, bueno, que tiene que ser un artículo que comunique bien, pero ese es uno de nuestros grandes retos. Por supuesto, no solo cómo comunicar, sino cómo lograr que los resultados de las investigaciones incidan en los procesos de planeación y desarrollo. Fíjense, ahora que hemos estado en esta región, en todo el plan de ordenamiento territorial, mire todas las discusiones, si debemos extender la frontera urbana, si debemos urbanizar la Aurora, no la debemos urbanizar. Una de nuestras grandes preocupaciones como investigadores es cómo lograr que los resultados de nuestras investigaciones sean considerados en esos procesos. Y también entonces cómo lograr desde la ciencia que los mitos se conviertan en realidades. Es uno de nuestros retos para los que estamos en investigación. Entonces yo les voy a hablar de la avifauna en el paisaje cultural cafetero y lo he tratado y voy a mirar como mitos o realidades. El objetivo que quiero que les planteo para mi presentación es que quiero hacer una reflexión sobre la afirmación y creencias generalizadas acerca de la excepcional riqueza de la avifauna en el territorio del paisaje cultural cafetero. Y ustedes se han visto que nos hemos llenado de esas afirmaciones, las hacemos continuamente. Es que somos el país más rico en aves, la región más rica en aves, el municipio más rico en aves, la reserva más rica en aves en el mundo, es que somos el paraíso para las aves. Entonces yo quiero hacer una reflexión sobre ese hecho y quiero hacerlo en el paisaje, sobre el territorio del paisaje cultural cafetero. Ahora, ¿por qué quiero hacer esa reflexión? Porque creo que un mejor conocimiento de nuestro entorno nos permite actuar con mayor responsabilidad para asegurar, fíjense, la conservación de la avifauna, los servicios ambientales que ella suministra y por supuesto nuestro futuro. Y vuelvo y termino con esto porque efectivamente nosotros estamos pensando en la conservación de la avifauna y de las aves, pero en últimas es también el futuro nuestro. Si conservamos las aves podemos asegurar también nuestro futuro. Ese es el tema. Por supuesto, miren que escojo el territorio del paisaje cultural cafetero, pero podríamos estar haciendo análisis semejantes para la biodiversidad de Manizales o la avifauna de Manizales, la de Caldas, en los planes de ordenamiento, en los planes de desarrollo o incluso en los planes de ordenamiento de la cuenca del río Chinchiná. ¿Será que efectivamente estamos basándonos en hechos reales o estamos basándonos en simples mitos? Por eso yo creo que es importante. Pero bueno, vamos a hablar sobre el paisaje cultural cafetero. Yo creo que todos ustedes lo han oído, el modelo y ya la declaratoria sobre el paisaje cultural cafetero, y efectivamente he tomado unas imágenes que encontré en internet de David Bonilla, y fíjense, todos lo reconocen, el café, por supuesto, esa topografía de nuestras montañas cubiertas de cafetales es una imagen que todos tenemos, todos la conocemos, una topografía muy abrupta, algunas pendientes muy escarpadas y los guaduales, por supuesto una cultura que también, como la que representa aquí esta chiva, en el Valle del Cauca, los caficultores, su trabajo, su tradición, las mujeres cafeteras sin duda alguna, y los hábitats, la vegetación que hay y los hábitats cafeteros, y por supuesto también la biodiversidad. Y por supuesto aparecen esas imágenes. Ahora, fíjense, yo no sé cómo lograron, será que mis amigos los pajarolos los han visto, un carpintero payaso viniendo a comer café o a alimentarse del café, yo no sé. Yo lo veo un poquito como si lo hubieran cogido, atrapado o alguna cosa. Pero bueno, se usa también continuamente la avifauna, la biodiversidad, para ilustrar ese modelo del paisaje cultural cafetero.
Y hemos avanzado mucho, se ha avanzado mucho. Yo estuve involucrado en ese proceso de la definición muy al principio cuando trabajaba en Sencafé, y ya tenemos todos los símbolos y se han identificado todos los elementos. Y debo decir, antes de comenzar con mi reflexión, felicitaciones. Aquí está, por ejemplo, don Fabio Rincón, y Fabio Rincón, que ha sido una persona muy importante en todo este proceso. Lo que yo quiero hacer al invitar la reflexión es que yo creo que desde la academia tenemos que reflexionar sobre este modelo. No es simplemente destruirlo, no es, pero sí puede ser una reflexión fuerte la que voy a hacer, porque se merecen una medalla de oro, sin duda alguna. Bueno, este es el territorio del paisaje cultural cafetero. Veanlo aquí, este es el mapa. Es realmente como un archipiélago. Miren ustedes, hay un pedacito en el Cairo, hay todavía una isla continua que se extiende por Risaralda y llega aquí, creo que es hasta Caldas. Miren esta otra que comienza en Chinchiná y Palestina y se va hasta el norte de Caldas. Lo amarillo es el área principal y lo que está en la línea roja es el área de amortiguación. Y luego tenemos aquí toda esta colina que es Risaralda, San José de Risaralda y Belalcázar. Y luego viene por aquí por Risaralda también contra la cordillera occidental. Entonces miren, es un territorio muy claramente definido y así lo exigió la UNESCO. Y no está en la zona cafetera del Tolima y del oriente de Caldas, no está incluida. La zona cafetera de Antioquia no está incluida. Como tampoco está incluido los valles interandinos, el valle del río Cauca, ni las montañas, no está. Es un territorio muy claramente definido lo que es el paisaje cultural cafetero. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Y si miran a Caldas, por supuesto, entonces Chinchiná, Palestina y toda esta tira que se extiende es una tira muy estrecha, porque por supuesto el café solamente se cultiva entre los 1000 y los 2000 metros máximo. Entonces una tira estrecha que cubre únicamente zona cafetera. Miren, Supía no está aquí entre, esto es un pedacito, esto creo que es Quinchía, Supía está por aquí, esto es aquí por Hojas Anchas, que es en todo el límite con Antioquia. Entonces ese es el territorio. Y nos dicen, por supuesto, que es una excepcional fusión entre naturaleza, cultura y trabajo colectivo. Y lo repiten, es una excepcional fusión entre naturaleza, cultura y trabajo colectivo. Cada uno de los elementos que se representan las calidades excepcionales de esta zona cafetera única en el mundo, porque para poder ser aceptado como un paisaje cafetero UNESCO tiene que tener calidades excepcionales. ¿Y qué nos quiere decir? ¡Wow! Calidades excepcionales, por supuesto, calidades excepcionales. Entonces miremos cuáles son esos elementos con calidades excepcionales. Entonces está la mano del trabajo, está por supuesto el café, está la arquitectura representada en el balcón, las montañas, la flora, la guadua, la rana, los cafetales que simboliza la pureza del medio ambiente, el colibrí, la mariposa, el símbolo de la riqueza en fauna de la región. Miren cómo aparecen nuevamente las aves. Las aves son parte de esas calidades excepcionales, de esos elementos que distinguen el paisaje cultural cafetero. Ahora, entonces riqueza de fauna, pureza del medio ambiente, riqueza natural única, ejemplo de asentamiento humano en el ambiente único. Esas son calidades excepcionales que nosotros le atribuimos. Ahora, el colibrí y la mariposa, yo no sé qué especie es, a ver los expertos en colibríes aquí, qué especie tiene esa cola de esa forma, que esté en el paisaje cultural cafetero. A ver quién es el que está haciendo el calendario de los colibríes. No creo que ninguno, pero bueno, es algo artístico, digamos que es una licencia artística. No creo que ningún colibrí tenga una cola que se abra así, o tal vez... Sí, hay uno. ¿Sí hay uno? Pues yo no sé cómo se llama, pero sí lo vi en la reserva de Río Blanco. Sí,
Sí, hay uno con cola larga, así azul. Sí, bueno, está muy bien. Se llama mariposa. Muy bien. Entonces, miren, incluso la paleta que aparece en el logo del paisaje cultural cafetero está inspirada en los colores que acompañan al café colombiano. Entonces, por supuesto, los símbolos del verde, la vegetación y el aguado, el agua, la arquitectura, el café, la flora, la energía. Con energía, el naranja simboliza la fauna de las regiones que conforman el paisaje. Y esta es el ave. Este es el ave. Se llama Cacatua acris, Nymphicus hollandicus, que se encuentra en Australia. Entonces empiezan a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿No es cierto? Cada uno con esa pregunta, ¿es mito o es realidad lo que estamos hablando? Pero bueno, tal vez era el diseñador, no era el que estaba muy conocedor, o el diseñador no se puso en contacto con los biólogos que estaban elaborando pues toda esta historia. Pero fíjense que lo dejamos así y entonces se nos queda como un no sé si un mito o un cuento. ¿En qué? Bueno, entonces si ven la bifauna del territorio, preguntarse, ¿son mitos o son realidades? ¿No es cierto? Pero sigamos. Entonces, un primer mito que podríamos plantear es en realidad una biodiversidad excepcional, o podríamos plantearlo, es una bifauna excepcional. Esta es una presentación que ya he hecho varias veces, porque se me hace que uno como investigador tiene que insistir hasta que alguien escuche. Pero la bifauna es excepcional, porque no pueden ser meros mitos, tenemos que pasar a la realidad, y es una reflexión que no podemos evadir o que no podemos seguir evadiendo. Bueno, antes yo quiero hacer un par de definiciones y mencionar lo que es biodiversidad y el papel de la biodiversidad, y yo creo que es que no, vale la pena, aunque posiblemente ustedes todos lo saben, pero vale la pena aterrizar esos conceptos, porque es que el análisis sobre la bifauna, como les decía al principio, es un análisis, y su conservación son análisis fundamentales sobre el desarrollo nuestro y el futuro nuestro como comunidades humanas. Entonces, biodiversidad, si nosotros vamos a cualquier zona cafetera que sea paisaje cultural cafetero, por ejemplo, biodiversidad va a ser toda la diversidad de vida, todo lo que hay ahí, toda la diversidad de vida, y ya les voy a dar datos. Eso es lo que es biodiversidad de vida, la biodiversidad. La bifauna sería todas las aves que están ahí, y no solo todas las aves, sino las especies, las comunidades, y etcétera, etcétera. No sé si alguno de ustedes reconoce esta imagen, es paisaje cultural cafetero. ¿Alguno? Lucero, Rocío, Andrés. Voy a estar mostrando fotos y voy a estar preguntando si reconocen, porque parte de mi mensaje es que tenemos que aprender a reconocer nuestro paisaje. Parte de ese mito es que nuestro paisaje se queda en abstracto. ¿Dónde queda esto? Esto es en Santuario de Risaralda. El Parque Tatamá queda detrás de donde estaba tomando esta foto. Planes de San Rafael, Santuario queda aquí, Apía queda aquí. Este es el río Mapa. Esto es paisaje cultural cafetero, y vean ustedes, por supuesto, es una zona muy pendiente donde hay café, hay otros cultivos y hay un clima con alta nubosidad. Entonces, en biodiversidad, todas las especies, las comunidades, los ecosistemas y los genes, no solamente las especies, sino también todos los arreglos. Entonces, todas las especies, toda la diversidad de especies, y muchos de ustedes, mis amigos, pensarían que empezamos con el grupo taxonómico más importante, claro, pero también están los murciélagos, los mamíferos y todos los demás, incluso los que no podemos ver. Pero miren, no solamente las especies, sino también las comunidades, que son las comunidades de aves. Y en cada sitio, en cada cordillera, en cada valle, en cada ecosistema, en cada vida, vamos a encontrar entonces comunidades diferentes. Y miren ustedes que en nuestras montañas tenemos una diversidad muy grande también de ecosistemas. Todo eso es biodiversidad. Ahora, ¿cuál es el papel de esa biodiversidad?
pues suministrar los bienes y servicios ambientales. Y eso es fundamental. Y aquí podríamos extendernos: está polinización, control de erosión, control de las plagas, dispersión de semillas, formación y fertilidad del suelo, captura de carbono, regulación del clima, regulación hídrica. Si nos concentramos en las aves, podríamos pensar polinización, control de plagas, dispersión de semillas, servicios importantísimos. Pero si no tenemos las aves para polinizar y dispersar las semillas, no teníamos entonces la vegetación que promueve la regulación hídrica, la regulación del clima, la captura de carbono, la formación y fertilidad del suelo. Si ven, las aves, como todos los otros elementos de la biodiversidad, están estrechamente entrelazados, desempeñando todos esos papeles. Y fíjense entonces, en cualquiera de estas regiones cafeteras, y este es otro aspecto del paisaje cultural cafetero, y ya voy a preguntar de dónde es, los bienes y servicios ambientales que suministra la biodiversidad son indispensables para el bienestar humano. Aquí no estamos: ay, qué lindo los pajaritos, vamos a verlos, qué lindo, y nos vamos otra vez. No, esto es parte de lo que tiene que ser considerado para nuestro futuro. ¿Dónde es esa región? ¿Alguno? Paisaje cultural cafetero. ¿Nadie? Aquí hay una población. Aquí hay un valle que divide esta zona de la otra. ¿No? Como Belalcázar por esa zona. Caramanta, Antioquia. Este es el extremo norte. La quebrada Arquía, que nos separa de Antioquia. Y aquí está Hojas Anchas. Y aquí detrás de mí, que estaba tomando la foto, está Supía. Entonces, si yo miro hacia atrás, miren a Supía aquí, ¿no es cierto? Entonces Supía, aquí está Supía, el río Supía, Río Sucio estaría aquí, Cerro Batero, toda esta zona de San Lorenzo, y aquí detrás de esta montaña está Marmato, porque el río Supía, como ustedes saben, pasa por Supía y cae al río Cauca, antecitos de la Feliza. ¿Lo localizan? ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente, importante es el concepto: los bienes y servicios ambientales indispensables para el bienestar humano. Bueno, entonces volvamos al tema del paisaje cultural cafetero. Y miren ustedes, son 15 los atributos que lo hacen excepcional. El café, predominio del café, cultivo de ladera, caficultura, influencia de la modernización. El café, elemento importante. Institucionalidad cafetera, tradición histórica, estructura de pequeñas propiedades, cultivos múltiples, tecnologías y formas de producción sostenibles, la cultura del café. Y los 4 últimos 5, un patrimonio arquitectónico, un patrimonio urbanístico, un patrimonio arqueológico y un patrimonio natural que viene con la disponibilidad hídrica. Siquiera apareció el patrimonio natural. Yo sí decía, pero a medida que los iba leyendo, bueno, el patrimonio natural. Claro que, miren, ¿por qué lo dejan de último? Porque el último es el patrimonio natural, si es en donde se sienta todo, al menos desde mi punto de vista. Es ahí donde se sienta todo. Pero bueno, entonces, vamos a ver esos mitos. Un primer mito de ese patrimonio natural excepcional en el territorio del PCC se encuentra una muy rica biodiversidad, y podríamos plantearlo también: se encuentra una muy rica avifauna. Ahora, quería recordarles lo que es la definición de mito. Fíjense ustedes, es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y le da más valor del que tiene en realidad. Entonces, el mito no es que sea una mentira, no, esta es la definición que encontré de mito. Entonces, ¿es el territorio del paisaje cultural se encuentra una muy rica biodiversidad? Efectivamente, nosotros podemos empezar a mirar y en el territorio se encuentran muchas especies, las especies nativas, las originales, pero hay muchas introducidas, muchas colonizadoras, hay invasoras, hay migratorias, hablando de las aves. Miren ustedes, y son las introducidas de muchas regiones del mundo. Miren ustedes, en cuanto a las aves, están todas las especies originales, claro, pero también están colonizadoras, y aquí hay varios ejemplos interesantes. Estas son un grupo de esas especies que con la deforestación entonces de la costa, el canario, el cicales coronado se llama, ¿no es cierto?, empezó a moverse desde la costa y ahora es muy común aquí,
está también el maquetornis o el siririhueyero, la caza del ganado, una colonización desde el África, y muy recientemente el chango llanero ha llegado, parece que es de los llanos orientales, también está. Eso entonces también comienzan a formar parte de esa rica biodiversidad. Las hay las introducidas. Entonces aquí están los gallos que trajimos domésticos, están también esos patos del hemisferio norte o de Asia que también son los domésticos, y están las invasoras. Hay especies invasoras que fueron también traídas desde el exterior, la paloma, y no es sino que salgan aquí a la calle y verán el problema que se está volviendo. Y tenemos otra invasora que es la monjita tricolor, que se está volviendo también, o que tiene un potencial de volverse un problema. Ya está también en el paisaje cultural cafetero, todavía no se ha vuelto un problema, pero aquí es una nota para todos los pajarólogos. Fíjense, es muy importante que estemos registrando también las invasoras cuando nosotros hacemos las listas de aves y las subimos a eBird, porque el conocimiento de las invasoras en el país y su aumento y su cambio en las poblaciones son temas muy importantes. Incluso el Humboldt en estos días organizó una reunión para hablar sobre todas estas invasoras. Entonces, cuando salgan a ver, no solamente las aves, no solamente tengan en cuenta las originales, las nativas, sino también las invasoras. Pero hay también muchas domésticas. Miren, esta es una de esas especies domésticas originales de aquí. Esta es la especie silvestre, o la variedad silvestre, que es casi negra, con poco rojo, y cuando vuela se le ven las manchas blancas. Esas poblaciones silvestres casi ya no se ven. No sé si alguno de ustedes la ha visto en toda esta región. ¿Alguno de los pajarólogos la ha visto? No, se ven, son las domésticas. Pero aquí es entonces un tema importante, es tener en cuenta al hacer los registros qué es lo que estamos viendo, una silvestre o es una doméstica. Y hay muchas otras domésticas que han venido, miren ustedes, no solamente los pavos, Meleagris, Numida meleagris, Anser signoides, Anser anse, y la cotorrita esa, el periquito australiano. Es importante que estemos también atentos a que estas especies no se incorporen al estado silvestre, o que podamos hacerle seguimiento, porque miren lo que está ocurriendo con los perros. Hay perros que se están volviendo, se han asilvestrado y están causando problemas muy serios. Hay gatos que se han convertido en los verdaderos depredadores y están volviendo, se han asilvestrado también. Entonces, para llamar la atención, que eso lo debemos hacer. Bueno, miren ustedes, no tanto en aves, pero si yo uso la vegetación, las flores de los jardines cafeteros, miren qué interesante cómo la biodiversidad del paisaje cafetero incorpora elementos de todo el mundo. De África, los agapantos, los cartuchos, los geranios, la llama, el ave del paraíso. De México, todas estas, el cosmos, la cinia y la dalia. Miren ustedes aquí, del Asia, todas estas que son las bromelias o los, ¿cómo se llaman también? Etcétera, el bastón del emperador. Elementos de todo el mundo que hemos traído y eso hace parte ahora del paisaje cultural cafetero. A mí lo que me llama un poquito la atención y lo comento aquí, estas son fotos de especies silvestres de nuestra región, no las usamos en nuestros jardines. ¿Por qué? ¿Por qué las estamos ignorando? Mire, estas son las pasifloras, hermosísima, pasiflora parritae, hermosa. Este es otra especie de curúa, orquídeas, más orquídeas. No usamos esos elementos que son de aquí para adornar nuestros jardines, sino que los contactamos con los exteriores. Entonces, respecto a la biodiversidad del paisaje cultural, hay muchas especies, pero muchas de ellas no son las especies nativas, y muchas de las nativas originales ya se han perdido. Y ese es un hecho contundente y claro. Por supuesto, no tenemos todavía ese análisis, pero los que salimos a pajarear muy bien sabemos que hay muchas especies originales de esta región que no las estamos viendo. ¿Y cuáles son las que se han perdido? Por lo general, las más especializadas, las más vulnerables a disturbios, las de tamaños mayores, las que requieren grandes extensiones. Esas
en el paisaje cultivado nuestro alterado ya se han desaparecido. Y les quería mostrar, este es un estudio que hice, que publicamos con Néstor Franco, con Rocío, que está aquí atrás, con Andrés, y que sobre la avifauna de la reserva de Plan Alto, que es una de las pocas reservas que está en el paisaje cultural cafetero. Miren, es un estudio desde el 98 hasta el 2011, basado en casi 10.000 registros de aves, registros en diferentes años. ¿Qué encontramos aquí? 183 especies de aves, 157 residentes, 26 migratorias, solo 2 en la categoría de amenaza y las ambas migratorias, pero una notoria ausencia de especies sensibles a estudios. Efectivamente, ese estudio nos permitió comprobar que se han perdido muchas especies en ese territorio del paisaje cultural cafetero. Entonces, volvamos a esa definición de mito. Historia imaginaria que le da más valor del que tiene en la realidad una cosa o una persona. Entonces, si yo pregunto, en el territorio del paisaje cultural cafetero se encuentra una muy rica avifauna, ¿es mito de realidad? Yo planteo que es un mito. Es un mito porque si bien hay muchas especies, estamos ignorando todo ese aspecto que ya hemos perdido muchísimas. Ya hemos perdido muchas, y que lo que tenemos son muchas de las especies que ya no son ni siquiera las originales de este sitio. Muy bien, este es, ustedes pueden estar de acuerdo, si están de acuerdo pueden manifestarlo, ahora o al final. Muy bien, un patrimonio excepcional. Segundo, en el territorio del paisaje cultural se encuentran hábitats estratégicos y corredores biológicos. Eso lo dice. Por supuesto, hábitats estratégicos en donde pueden estar las especies originales, y corredores biológicos que en un paisaje cultivado son los que permiten la conectividad y favorecen la conservación de las aves. Entonces, y uno lo encuentra en muchos documentos. Así pues, en el paisaje cultural cafetero se conjugan la fisiografía y los bosques nativos y corredores biológicos que son considerados estratégicos para la conservación de la biodiversidad mundial. La cartilla de agricultura, el documento COMPES, etc. Para los que estamos pajareando por todas partes, uno lee esto y dice, oh, muy bien. Y es que miren, bosque de la lona en Risaralda. Vean el bosque en la parte alta, completamente aislada. Miren la quebrada del Águila en el Quindío, lo mismo. Miren esta imagen, ya les voy a preguntar dónde es. ¿Dónde están los bosques? Aquí hay unos cafetales con sombrío, hay unas cañaditas, pero esta zona, ¿dónde están los bosques y dónde están los corredores? ¿Dónde es esto? Son muy pocos los bosques y pobre la conexión, la conectividad en el paisaje cultural cafetero. Entonces, esa historia. Miren, aquí está Manizales, aquí está Pueblo Rico, este es el río Tapias, Neira aquí. Yo estoy subiendo a Samaria, yo estoy tomando desde la carretera subiendo a Samaria, entonces Filadelfia es hacia atrás y Aranzazu es la carretera que viene por aquí y sube para allá. ¿Lo localizan? ¿Lo reconocen ahora sí? Más o menos. Bueno, pero miren, esto también es paisaje cultural cafetero. Este es Pácora mirado desde Aguadas. Es muy lindo ese paisaje, pero ¿dónde están los bosques? ¿Dónde están las conexiones? O miren ustedes Salamina, el río Chamberí, Pácora hasta aquí. Estoy tomando esta foto viniendo de Pácora, viajando desde Pácora a Salamina. ¿Dónde están los bosques? ¿Y dónde están esos corredores estratégicos para la biodiversidad de la fauna estratégica? Les voy a mostrar mencionar otro ejemplo de un estudio que también hicimos con Óscar Orrego, Joharold Castaño y Andrés López sobre el efecto de la fragmentación de los bosques en la zona cafetera sobre la diversidad genética de poblaciones de flora y fauna. Este fue un estudio financiado por el Ministerio de Medio Ambiente que se quedó nomás en la primera parte. No alcanzamos a estudiar el efecto de la biodiversidad, de la diversidad genética. Pero miren lo que encontramos. 49 fragmentos de bosque visitamos en toda esta zona del paisaje cultural y un poquito hacia Antioquia, hacia el valle.
y seleccionamos los 15 como el mejor estado. Estudiamos aves y murciélagos y vegetación a ver cómo estaban esos hábitats. ¿Y qué encontramos? Todos los fragmentos albergaban comunidades muy empobrecidas, muy empobrecidas. No me voy a extender en los resultados, pero podría mostrarles. De aves y murciélagos. Y pocos fragmentos de bosque, todos de tamaños reducidos, todos empobrecidos, todos desconectados o pobremente conectados. Entonces, en el territorio del paisaje cultural cafetero se encuentran hábitats estratégicos y corredores biológicos. ¿Es un mito o es una realidad? Es un mito. Hay fragmentos de bosque aquí y allá, hay algunos corredorcitos, pero que sean los estratégicos para la conservación de la biodiversidad, eso es otro punto. Tercer punto, el territorio del paisaje cultural cafetero se encuentra localizado en un hotspot de la biodiversidad mundial. Y este es un tema que oímos continuamente. ¡Qué maravilla! Es que estamos sentados en el hotspot de la biodiversidad mundial, o sea, una de las áreas calientes para la conservación de la biodiversidad mundial. Y en efecto, miren, estoy citando el artículo original que apareció en la revista Nature de Myers y asociados, en los que identificaron cuáles eran esas áreas calientes para la conservación. Y miren ustedes, uno de ellos son los Andes tropicales, está aquí. Esas son las áreas del mundo identificadas como áreas calientes. Y esta es la lista. Y aquí salen el área original de vegetación primaria, lo que queda, el área protegida, cuántas, ¿qué es lo que dice aquí? Especies de plantas, cuántas especies endémicas, cuántas endémicas del total de endémicas en el mundo, vertebrados y lo mismo. Y yo saqué, miren ustedes, aquí está, Andes tropicales de primero, que tiene esa área, queda el 25% de original, protegido 25%, especies de plantas 45.000, 6.7% de las especies de plantas en el mundo, 3.300 vertebrados y ese porcentaje del número de vertebrados del mundo. Miren esto, es el primero de todos estos, por eso lo pone el primero en esas cifras. Es muy interesante. Entonces, efectivamente, es algo para sentirnos muy orgullosos. Es que el paisaje cultural cafetero en nuestra región está en una de las áreas calientes. Pero cuando uno mira el resumen, la descripción y sobre todo la definición de lo que quiere decir un hotspot o un área caliente, miren, son zonas donde hay concentraciones excepcionales de especies endémicas que están sufriendo pérdidas excepcionales de hábitat. Por eso se han identificado como las áreas prioritarias para conservar, porque tienen muchas especies endémicas y porque están siendo afectadas con pérdidas excepcionales de hábitat. Entonces nos quedamos con la mitad de la historia y ignoramos la otra mitad. Nuevamente. Entonces, ¿está localizado en un hotspot de la biodiversidad mundial? Sí, pero ignoramos lo que eso quiere decir. Es un mito. Es un mito, nos quedamos con la mitad, no más de la mitad de lo que estamos pensando. Y fíjense ustedes, este mismo análisis lo podíamos hacer en el plan de ordenamiento de Manizales. Estamos realmente reconociendo que estamos sentados en un hotspot de la biodiversidad mundial, que el río Chinchinala, Cuenca, está en un hotspot de la biodiversidad mundial, que es un área con una riqueza excepcional, pero en un estado absolutamente vulnerable. Muy bien, vamos al cuarto. Un patrimonio natural excepcional. El territorio del paisaje cultural se encuentran valles, laderas, glaciales y volcanes. Y nuevamente, así pues, en el paisaje cultural se conjuga la fisiografía de valles, laderas de pendientes suaves y pendientes escarpadas, hasta los glaciales y volcanes de las cumbres máximas de la cordillera. Esto lo saqué literalmente, pues textualmente, de la cartilla de mi cultura y del documento COMPES. Y ustedes van a ver todos los documentos del paisaje, y son fotos del Nevado de Ruiz, fotos de todas estas sitios, pero uno que ha dejado recorrido esa zona dice, volcanes, me los perdí.
glaciales, me los perdí. Porque miren ustedes, ese es el territorio del paisaje. Aquí no está la Sierra Nevada, aquí no está el Tolima, aquí no están las cimas andinas. Estas cimas andinas no están dentro del paisaje cultural cafetero, no están, no fueron tenidas en cuenta, no se encuentran. A ver si alguien reconoce este sitio. Oiga, vamos a empezar a organizar unos tours para estoy parado en el arbolito, el Nevado de Ruiz hacia atrás, aquí el desquite, el río Cáucaso, allá el río Magdalena, y vean aquí otros. Vean ustedes qué interesante, no hay nada más alto de ahí en adelante. Esto es lo más alto que hay en la cordillera central, y hacia el norte este es el punto más alto. Sigue hacia el norte hasta llegar a Antioquia, por allá está tal vez el páramo de Sonsón, pero eso nunca va a ser más alto que el páramo de Ruiz. Vean ustedes, ese punto es aquí, eso no está en el paisaje cultural cafetero, no está en ese territorio. Entonces, ¿qué pasa si vamos allá y ahí es donde encontramos, claro, todas estas manchas de bosque y hay muchas aves en ese sitio? Eso también es la parte alta del norte de Caldas. ¿Qué dice? Tanto los corredores biológicos los ubicaban en... Y es que miren, sin duda alguna, hay que reconocer el paisaje cultural cafetero. Si miramos desde la cordillera occidental hacia la central, el paisaje cultural cafetero es una gran franja estrecha. No es lo que está debajo, no es lo que está arriba. Es esa franja estrecha. ¿Dónde queda esto? Cerro Batero. Cerro Batero, eso. El Cerro Batero. Y mire, si uno se pone a mirar con cuidado aquí, encuentra Manizales, no es una tirita blanca. Manizales al fondo, el río Cauca aquí. Mire, el Nevado de Ruiz sale entre las nubes. Neira queda aquí. Samaria, que donde lo mostré una foto, queda aquí, el Cerro Batero. Río Sucio queda unos pocos kilómetros hacia acá y Quinchía queda unos poquitos. Es un paisaje muy lindo en ese sitio. Lo acerqué un poco y miren ustedes, aquí se alcanza a ver Manizales, el Nevado de Santa Isabel. Entonces, es para recordarles, es una franja, no es la parte alta donde están las... ¿O será que yo me perdí los nevados y los volcanes? No, estoy seguro que no. Manizales, Santa Isabel, Negra, Samaria. Si miramos de la cordillera central hacia la occidental, lo mismo. Es una franja nomás. ¿Dónde es esto? Tatamá, no. Estamos mirando hacia la cordillera. Río Sucio aquí, Supía, Marmata, La Feliza. El fondo. Estoy tomando desde Filadelfia. Tatamá sería un poco más al sur, un poquito más al sur, pero ya la identifican. Esto sale ustedes de Filadelfia para bajar a La Feliza, esa carretera que se viene por aquí, eso es lo que ven ustedes aquí. Pero nuevamente, entonces, con esta foto de Ramiro, muchas gracias, el chivito de páramo no lo vamos a ver en el paisaje, en el territorio del paisaje cultural cafetero. No lo vamos a ver, no está ahí. La conservación del chivito de páramo es independiente a lo que hagamos en el paisaje cultural cafetero de cierta forma, ¿no es cierto? Este no está en el paisaje cultural cafetero. Entonces nosotros no nos armemos la historia de que vamos a ver el chivito del paisaje cultural cafetero, porque no está. Entonces, en el territorio del paisaje cultural cafetero se encuentran valles, laderas, glaciares y volcanes. Es un mito, es una realidad, es un mito. Es un mito, porque no está dentro del territorio. De hecho, miren ustedes, podríamos hacer muchos más análisis. Este es un mapa de las ecorregiones, en un análisis del Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza sobre las ecorregiones de Latinoamérica. Esta amarilla se llama los bosques montanos del Valle del Cauca, y aquí es donde estamos pues en Manizales, y es ambas cordilleras, como ven, y aquí está el paisaje cultural cafetero. Todo está en esa ecorregión, los bosques montanos del Valle del Cauca. ¿Y qué dice entonces el estudio? Abarca un cinturón entre 1000 y 3000
que se extiende a lo largo del Valle del Cauca, es reconocida por su riqueza de su biodiversidad y como centro de endemismo. Es una ecorregión de importancia global, pero su biodiversidad se encuentra amenazada y en estado crítico, especialmente en los niveles inferiores entre 1000 y 2000, en donde quedan pequeños y alterados fragmentos de bosques originarios. O sea, en el territorio del paisaje cultural cafetero, la biodiversidad se encuentra amenazada en estado crítico. Y eso no aparece en los documentos, ese reconocimiento. Son mitos, 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 mitos. Nos llenamos de mitos y tapamos la realidad. Como ven, es mi planteamiento. Ahora, ¿qué avances se han hecho? Yo creo que nosotros los pajarólogos tenemos que hacer un análisis serio, porque las publicaciones que hemos sacado son muy pocas. Aquí hemos montado con la ayuda del Banco de la República una exhibición de libros y de algunos estudios sobre la avifauna en el paisaje cultural cafetero. Se van a encontrar, no todo lo que está aquí es del paisaje cultural cafetero, pero es poco, es muy poco. Entonces ahí tenemos un reto muy grande nosotros. Miren, es que no hay una lista de la bibliografía de aves en el paisaje cultural cafetero. Los hallazgos que estamos haciendo no están quedando publicados y no existe todavía un verdadero análisis de cuál es el estado de la avifauna. Si estamos diciendo que eso es un mito, entonces yo creo que tenemos que responder. ¿Pero qué se ha hecho? Hay estudios puntuales, muy puntuales, o de algunas especies y grupos, pero no se encuentra con un diagnóstico adecuado. No lo pueden encontrar y nosotros en la sociedad deberíamos. Ahora hay, por supuesto, informes. Miren ustedes, este es un informe que encontré en internet sobre lo que se ha adelantado y sobre cada uno de los valores, como la sostenibilidad, y aquí pues no me va a detener, pero entonces aquí le muestran a uno de los bosques que se han protegido, y miren ustedes del 2015 que se protegió en bosques. Entonces si sumamos toda esta al área principal, 140.000 hectáreas, de amortiguación 207.000, entonces total protección 0.067%. Son realmente pobres avances y tenemos un reto muy grande. El punto nuevamente es que si no reconocemos la gravedad de esta situación, no le vamos a dar importancia a la necesidad de avanzar en el estudio de la conservación de las aves. Y sin duda alguna, ¿por qué este aspecto recibe tan poca atención? Yo no sé. Este es un artículo que yo estoy mostrando en muchas de las cosas que yo he escrito, pero pues si son de mi autoría, yo lo puedo hacer. Esto es en 1997, yo abro el crítico estado de nuestras valiosas ecorregiones. Hago un análisis parecido al que les he planteado en la revista Estudios Regionales. Este artículo en los documentos del paisaje es citado un buen número de veces, pero nuevamente hablan de la importancia de esas ecorregiones y omiten el estado de gravedad de esas ecorregiones. Entonces, no es que no se haya dicho, no es que no se trate de explicar. En este territorio caldense la biodiversidad se encuentra amenazada en estado crítico, y esto nos tiene que no dejar pues con preguntas o en la frustración, sino que nos tiene que llevar realmente a trabajar y actuar. ¿Qué se debe hacer? Hay sin duda alguna muchas cosas que podemos hacer. Yo quiero plantear algunas. Tenemos que reconocer la gravedad del estado de la biodiversidad en el territorio del paisaje cultural cafetero e incorporar este hecho en la definición de los planes de manejo. Es indispensable que si hagamos eso, que empiece a ser reconocido ese hecho. Es una primera tarea. No sé cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a influir. Sin duda alguna, a los investigadores nos toca hacer más, insistir más, plantear más, hacer estos planteamientos, invitar a estas reflexiones. Tenemos que avanzar en el reconocimiento y comprensión del territorio. Es que si yo les pregunto a ustedes o a la mayoría de las personas, díganme cuál es cómo se define el territorio del paisaje cultural cafetero, podrían hacerlo. Podríamos hacer aquí entre nosotros, definir desde dónde en el municipio de Manizales se inicia el paisaje cultural cafetero. ¿Está Manizales dentro del paisaje cultural cafetero? No.
está el recinto del pensamiento que aparece en tantas fotos. Tranquilo. Estoy tranquilo. A ver si logro convencerlos. Tenemos que reconocer dónde es. No es en otros sitios, es un territorio definido muy claramente. Pero miren algunos ejemplos, es que no estoy diciéndolo por decirlo. Este es un evento, se llamó el Taller Internacional de Estudios de Paisaje, primer encuentro internacional Patrimonio Biocultural y Territorios Sostenibles. Esto fue el año pasado, yo tuve una presentación en la Universidad de Caracas. Como parte de la programación de ese evento, entonces, día sábado, visitas al paisaje cultural cafetero. Estamos invitando a todos los participantes a visita al paisaje cultural cafetero. Paisaje de alta montaña, a visitar el Cóndor, Parque Nacional Villa María, municipio de Villa María. Paisaje intercultural, Supía, Resguardo Cañamón, Loma Prieta, etc. El eje parte de cafetero, sí, pero miren, dos de esos sitios aquí y aquí no se encuentran en el paisaje cultural cafetero. Entonces nuevamente usamos ese término paisaje cultural cafetero en abstracto como un mito. No es realmente vamos al paisaje cultural cafetero y vamos a ver en qué está y a conocerlo, ¿no? Eso es paisaje de alta montaña, paisaje cafetero, y ustedes saben, son otros paisajes rurales diferentes desde el punto de vista social, económico, cultural. Son paisajes en donde se encuentran avifaunas con muchos elementos diferentes. Entonces se preguntaba uno, es que el territorio del paisaje es un ente cuasi abstracto, no sé si es un término verdadero, pero podría mostrarle más ejemplos. Mire, Destino Café, la observación de aves, otro imperdible en el paisaje cultural cafetero, otro imperdible en el paisaje cultural cafetero. Usted puede ir a ver el colibrí pecolanza en cifra, la observación de las aves. Entonces yo vi esto y fui y consulté el libro de Ayerbe y me encontré que la encífera tiene un rango entre 2.400 y 3.500. Entonces, por más que queramos, no vamos a poder ir a ver el encífera en el paisaje cultural cafetero. Ah, pero es que no importa que sea tan complicado. No, es que todo eso es abstracto, todo imaginario, es un mito. No lo es. Y podría seguir, miren, en el diario, otro potencial del paisaje cultural cafetero, el avistamiento de aves, lugares de avistamiento. Miren ustedes los lugares de avistamiento. Aquí están. Parque Natural Los Nevados, Santuario de Flora y Fauna Otunquimbaya, Parque Natural Regional Ucumarí, Parque Natural Tatamá, Bárbara Bremen y Río Blanco. Ninguno en el territorio del paisaje, ninguno. Es que ninguno, nos ponen 6 y ninguno está en el paisaje cafetero. Y podríamos seguir, observación de aves en su paraíso, en las rutas. En Colombia podrán avistar cerca de 1.900 especies, 1.000 de ellas en el paisaje cultural cafetero. Eso no es verdad. Entonces nos quedamos, mire, aves del paisaje cultural cafetero, nuevamente, las cuales diversidad de aves que surcan los cielos del paisaje, ya está, nuevamente las mismas afirmaciones continuamente. Y no, es que nuevamente, mire, caracol, aves del paisaje cultural cafetero impulsarán el desarrollo de la región. Loro regiamarillo no está en el paisaje cultural cafetero, lo está seguro, no está en el paisaje cultural cafetero. De hecho, miren, este librito que es tan bonito, Un vuelo de color, que lo sacó un tipo que se llama Juan Carlos Noreña. Es un libro muy lindo, pero les dio por ponerlo Un vuelo de color por el paisaje cultural cafetero. Y si ustedes examinan las fotos de las aves, no todas están en el paisaje cultural cafetero, pero ¿qué importa? ¿Cierto? ¿Qué importa? Pero nuevamente, bueno, eso es para mostrarles por qué ese mito realmente se transmite y es generalizado y nos quedamos con el mito. Entonces, en el territorio del paisaje cultural cafetero, su biodiversidad y faunas parecen ser entes abstractos. Debemos avanzar en el reconocimiento y comprensión del territorio, sin duda alguna. Cada uno de nosotros, desde su profesión y actividad, puede aportar, yo creo. Los investigadores invitando a las reflexiones, pero fíjense, nosotros como sociedad caliense hay mucho que podemos hacer y hay tareas que
que estamos en deuda de hacerlo. Y porque también pues, tenemos que preguntar desde la ciencia cómo lograr que los mitos se conviertan en realidad, porque un mejor conocimiento de nuestro entorno nos permite actuar con mayor responsabilidad para asegurar la conservación de las aves, de los servicios ambientales y de nuestro futuro. Y ahí entonces concluyo, porque la bifauna no puede ser más mito, tiene que ser una realidad. Muchas gracias.